Qué difícil es tratar de establecer una línea de pensamiento, una línea de análisis y que no te pongan, ¿no?, en este lugar de, vos estás en el centro, ¿no? Digo, parece que si criticás un gobierno nacional está mal, si criticás una política económica está mal, y si decís, muchacho, cuidado con el discurso porque esto no es una dictadura, te paras del otro lado. Me parece que hay que pensar, digo, creo que tenemos la suficiente experiencia ya democrática y por eso queremos agradecer a Carlos Castellano. Gracias, Carlos, por estar acá. No, gracias a vos, Eduardo. Gracias y por darnos la oportunidad de charlar con los vecinos. Decía la apertura, vos sos más o menos de mi generación. Digo, vos supiste lo que era la militancia política en la dictadura, en el último tramo de la dictadura, donde empezó a darse los primeros amaneceres, ¿no?, de los partidos políticos. Sí, sin duda. A ver, yo empiezo a militar a los 17 años, año 82, tras lo que fue el conflicto de Malvinas. Y la verdad que uno lo que vivía en esa época, siendo un adolescente, era la represión real, ¿no? Las balas de gomas, la detención de personas sin justa causas, o sea, ciudadanos que realmente no teníamos derechos. Y me parece que desde el año 83, esta democracia que todavía es joven y que le costó tanto esfuerzo y tanto dolor a los argentinos reconquistar, me parece que en estos momentos lo mejor es referenciarse en hombres que son fundadores de esta democracia joven de la Argentina, que sin duda son aquellos hombres como Raúl Alfonsín, vos lo nombraste, Alfredo Allende, podemos pensar en Antonio Cafiero, podemos pensar en muchos dirigentes de distintas miradas políticas, de distintos espacios partidarios, que hicieron mucho por esta democracia. Y la verdad que escuchar hoy que algún sector político de la sociedad argentina plantee de que este gobierno es una dictadura cuando hace escaso 16 meses fue electo por el voto popular en forma legítima, donde se puede compartir o no su mirada, me parece que es una falta de respeto también a la memoria de tantos argentinos que sufrieron tanto y quisieron tanto por recuperar la democracia. Y Vos sabés que, fundamentalmente sí. transmitirle a las nuevas generaciones que no es cierto ese eslogan que utilizan de que este gobierno es una dictadura y que realmente no le crean a aquellos dirigentes que quizás los están utilizando, como lamentablemente ocurrió en otros momentos de la vida política argentina, para en lugar de construir espacios de unidad, para en lugar de construir espacios de consenso, lo que busquen sistemáticamente es fraccionar al pueblo argentino. Me queda pensando esto, aclaro algo, era Oscar Allende, digo, de quién estamos hablando, un hombre que hizo mucho por la democracia en tiempos complicados, en tiempos difíciles, porque además él representaba, para los que no lo recuerdan, que son mucho más jóvenes, un hombre que era de izquierda, que venía del radicalismo, pero que se había parado un poco más a la izquierda del radicalismo, y que había conformado una oposición que en ese momento era la tercera fuerza, realmente era Sin muy duda, y importante, ¿no? además no solo él, a ver, uno piensa en Alfonsín. Alfonsín fue un hombre que no solamente fundó en aquel momento lo que era la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, sino que además se cansó de presentar habeas corpus frente a la dictadura para justamente garantizar derechos políticos y derechos civiles a muchos presos políticos que había en ese momento y que eran mandados a cárceles comunes solamente por pensar distinto o por haber militado en un espacio político determinado. Y me parece que algunos que estaban escondidos o que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió ese proceso, me parece que le faltan el respeto a la memoria colectiva. Y además digo, insisto con esto de la generación, porque por ahí muchos de los chicos que hoy estamos viendo imágenes, hoy cortaban la Panamericana, se pelearon con Gendarmería, realmente era terrible ver las imágenes de tipos jóvenes, ¿no?, que estaban con un palo ahí pegándole a todo lo que se le cruzaba por la cabeza. Bueno, eso no es democracia, justamente. Claro, pero A ver, vos la sabés democracia que... es tolerancia, la democracia es respeto a la libertad del otro, la democracia es la posibilidad de expresarse pensando distinto, la necesidad de construir consensos, pero también es la posibilidad de que alguien haga una protesta, de que alguien si quiere adhiera a un paro, pero que otro si quiere adhiera para ir a trabajar porque no piensa igual. Y la verdad que un paro de estas características lo que termina haciendo es ilegítimo socialmente y fundamentalmente atenta contra el sistema democrático, porque si alguien a vos te impide ir a trabajar cuando querés ir a trabajar, la verdad que no me parece muy democrático
que se utilicen acciones directas dentro de un régimen democrático como es la Argentina y republicano, donde cada uno es libre de ejercer sus derechos y sus pensamientos. Y esto de la dictadura, digo, vos venís de una familia, como muchos, digo, me incluyo en esta, donde el padre era obrero, donde la mamá por ahí era ama de casa, o también trabajaba y colaboraba con la familia. Digo, venimos de un núcleo familiar muy vinculado a esto, ¿no? Al trabajo y a la cultura del trabajo, ¿no? Yo recuerdo que mi viejo seguramente te decía como vos, no, mira, vos tenés que estudiar porque el día de mañana tenés que laburar, digo, etcétera, etcétera. Pero también de una época donde teníamos que salir con el documento en la calle, donde no se podía salir por las 12 de la noche, digo, ¿no? A ver, para los chicos estos que hoy estaban peleándose con gendarmería y que no saben lo que es una dictadura, vos no podías salir por las 12 de la noche. Y no es que había toque de queda, ¿eh? No te hablo de la primera época de la dictadura, sino te hablo de los finales, 82. Todavía tenías que salir con el documento, no podías estar a la noche en la calle prácticamente. Era muy difícil, las reuniones se hacían, bueno, vos habrás pasado esto, las reuniones políticas eran clandestinas, se hacían en casa y nadie decía hasta el último momento el lugar porque había temor todavía. Esto era una dictadura, me parece que esto hay que enfatizarlo, hay que recordarlo un poco. Sí, hay que poner las cosas en su lugar, ¿no? Y la verdad que lo que vos decís, Eduardo, es así. Uno lo ha vivido y lo han vivido también otras generaciones, pero además, a ver, yo vengo de una familia obrera donde mi papá, si bien era de origen radical, era un obrero sindicalizado, que además participaba de la vida política gremial. Y en cualquier caso, el reclamo tiene que ser siempre un reclamo vinculado a cuestiones salariales, a cuestiones de derechos laborales. No puede haber un paro porque estoy en contra de el que ganó las elecciones o porque no me gusta el color partidario del que ganó las elecciones. Claro, ¿hasta dónde Cuando además esto, lo que hay es deshonestidad intelectual, sí. Porque muchos de estos dirigentes políticos y muchos de estos dirigentes sindicales que hoy adhirieron a estas medidas de fuerzas sindicales, lo cierto es que callaron durante 12 años cuando el INDEC no te daba los indicadores reales de cuál era la tasa de inflación para después poderse sentar en una paritaria a negociar mejores condiciones salariales, cuando se buscó y se trabajó con procesos de altísimos niveles de corrupción en obras públicas fundamentales para los barrios obreros, que son la obra pública vinculada a asfaltos, a aguas, a cloacas, está bien, Carlos, a salud, y a educación. coincido con vos. Digo, esto es lo que heredó el gobierno. Ahora, pasó un año y medio, digo, y antes de ir a la pausa, la reflexión que te pido es, pasó un año y medio de gobierno, hay una expectativa de la gente de cambios de esto, de la corrupción, de los negocios, de todo esto, pero también una expectativa de tratar de vivir mejor. Y hoy la sensación que tiene la gente, y no solo una sensación, es que la guita no alcanza, que hubo un aumento muy fuerte en los servicios, que hay una inflación que ahora está un poquito más controlada, pero que la guita rinde menos, digo, eso Sin también. duda, a ver, la guita, como decís vos, rinde menos. Ahora, también es cierto que la única forma de poder hacer que la Argentina tenga un crecimiento sustentable es quitando la mentira que fue el Estado en la Argentina, donde, para que el vecino común la entienda, ¿qué hizo? Papá salió con la tarjeta de crédito a revolearla por todas partes, a endeudar a la Argentina, a financiar gastos que en muchos casos no eran reales y que hoy alguien tiene que terminar pagando esa cuenta. Entonces, lo que también hay que pedirle a los argentinos es decirle, bueno, seamos serios, porque acá hubo gente que se robó la Argentina. Acá estamos hablando de tipos como López, como Báez, como muchos funcionarios del gobierno anterior, y esa plata no se la sacaron a los ricos de la Argentina, se la sacaron a los pobres, porque era plata de obra pública, porque era plata del sistema de salud pública, porque era plata que tenía que ser destinada a los docentes y al sistema educativo. Y entonces me parece que en esto los argentinos también tenemos que reflexionar y saber que muchas veces, como nos ocurre en las familias, como nos ocurre en nuestra pequeña actividad profesional o comercial, podemos tener situaciones de crisis, pero que no se sale solamente protestando. Se sale trabajando, se sale en forma honesta, se sale para adelante, pero bien, ¿no? Construyendo valor y no buscando deteriorar permanentemente las instituciones que son las que nos garantizan una forma de vida que sin duda es el sistema democrático. Vamos a hacer una pausa porque muchos se estarán preguntando, a ver, está Castellano, presidente del Consejo Deliberante de San Isidro, un referente de la política de San Isidro. No vamos a hablar de San Isidro, no vamos a hablar de la zona norte, de Gran Buenos Aires, de la provincia, sí, vamos a hablar. Después de la pausa te pregunto que vamos con todos esos temas, dale.
Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Los panqueques de Hernán, los herederos de la mejor tradición en panqueques y hamburguesas. Vení y probalos. Los panqueques de Hernán, en Avenida del Libertador 1395, esquina Vergara. Vicente López, teléfono 4795-8103.